Hola, buenos días, hermanos. Vamos a meditar un versículo hoy también. Hoy vamos a ver Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 5. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, él lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hasta aquí. Cuando Moisés llegó a la edad de 40 años, se convirtió en un gran hombre, poderoso en palabra y obra. Moisés pensó que Dios lo usaría de esa forma. Sin embargo, los pensamientos de Dios eran diferentes a los de Moisés. Dios rompió completamente y cambió el pensamiento de Moisés. Dios entrenó a Moisés cuidando ovejas en el desierto durante 40 años. Fue completamente humillado a través del entrenamiento de Dios. En ese momento, Dios vino a Moisés. Cuando el Señor se apareció a Moisés, él era un pastor. No era el hijo de la princesa de Faraón, sino una persona muy común. Entonces apareció Dios en las llamas de la zarza. La zarza es un árbol espinoso modesto. Debido a que crece bien en el desierto, es un árbol que se puede ver fácilmente aquí, allá, en el desierto. En uno de los muchos que había, Dios estaba presente. Cuando el Señor está presente, incluso una zarza modesta se vuelve santa. El lugar donde aparece Dios se convierte en un lugar santo. Cuando Dios estaba presente en la zarza modesto, se convertía en un lugar santo. El pueblo de Israel, elegido por Dios, es el pueblo santo. El monte Horeb, por donde vino Dios, es el monte de Dios, el monte santo. La casa donde mora Dios es un templo santo. Dios vino a Moisés, que era como una zarza, y le encomendó la obra de Dios. La vara que tenía se convirtió en la vara de Dios. Vamos a ver Éxodo capítulo 4, versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, la vara de Dios. Moisés, atrapado en las manos de Dios, se convirtió en un gran líder que salvó a los israelitas de Egipto. Hay muchas personas en este mundo. Entre tanta gente, Dios nos salvó, especialmente. Un día Dios vino a cada uno de nosotros, que es como uno de tantas zarzas modesto y comunes. ¿Por qué Dios me salvó? Por supuesto, el primer propósito es apiadarse de mí, que no tenía más remedio que ir al infierno y enviarme al cielo. Dios me salvó porque quería que viviera para siempre en el cielo eterno. Por cierto, si ese fuera el único propósito de la salvación, me habría llevado al cielo tan pronto como me salvó. Pero sigo viviendo en este mundo. Hay un propósito más que me salvó. Dios quiere usarme en su obra. Dios quiere que todos seamos como Moisés.
Cuando Dios estaba presente en la zarza Modesto, se convertía en un lugar santo. Del mismo modo, no importa cuán modesta sea una persona, si Dios está con ella, puede convertirse en una persona santa y ser usada en la obra del Señor. Así es como sucedió un milagro cuando una zarza se incendió pero no se quemó. Cuando el fuego de Dios viene sobre ti, te conviertes en un hombre de poder. Cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, los discípulos que recibieron el Espíritu Santo recibieron el poder de Dios. Antes de recibir el Espíritu Santo, los discípulos se escondieron por miedo a los judíos que mataron a Jesús. Sin embargo, después de recibir el Espíritu Santo, fueron transformados en valientes evangelistas que no temían a la muerte. Para hacer la obra del Señor, para ser usado por el Señor, no soy importante. Es importante que Dios se aferre a ella y la use. Para ser usados por el Señor, debemos desechar todos nuestros pecados. Tenemos que quitar todas las cosas a las que estábamos atados en el pasado. Así como Moisés se quitó los zapatos ante de Dios, nosotros debemos quitarnos las cosas que son vergonzosas ante Dios. Último versículo. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hasta aquí